El estudio macroscópico del globo ocular es importante para poder determinar ciertas características, tanto internas como externas del ojo. Este estudio se hace, entre otras cosas, para determinar la lateralidad del globo ocular, en el caso de medicina legal, para saber exactamente que se recibió el espécimen que el cirujano o el oftalmólogo envía. En segundo lugar, se utiliza para permitir o identificar las lesiones que son importantes de estudiar y realizar los cortes exactos para poder emitir un diagnóstico preciso. Además, se utiliza para permitir la entrada de todos los solventes que son necesarios para la correcta fijación, hidratación, deshidratación y embebido en parafina para poder realizar los cortes histológicos y de la misma manera emitir el diagnóstico certero. De las estructuras anatómicas que se reconocen en el globo ocular, en la porción anterior podemos ver aquí la córnea completamente transparente, el limbo esclerocorneal, que es el punto donde se une la córnea, y la esclera, que es el tejido blanquecino opaco. Luego tenemos las inserciones de los músculos rectos son 4. En el polo posterior reconocemos el nervio óptico y asimismo podemos encontrar los músculos oblicuos. El oblicuo superior, que tiene una inserción de tipo tendinoso, el oblicuo inferior, que tiene una inserción de tipo muscular, y entre ambos van a delimitar el cuadrante superotemporal del globo ocular, de tal manera que esto corresponde a un globo ocular derecho. Otro de los elementos importantes a describir son los canales ciliares largos posteriores, que corresponden a esta línea negra que está subyacente al tejido epiescleral. Además de eso, contamos con 4 venas vorticosas, que son 2 superiores y 2 inferiores, cada una del lado nasal y del lado temporal. Una vez que tenemos identificada la lateralidad del globo ocular y en función a que este globo ocular llega a la sección con el diagnóstico presuntivo de un retinoblastoma, que es un tumor que se ve en pacientes pediátricos y es el tumor intraocular más frecuente en la infancia, uno de los factores pronósticos más importantes corresponde a la presencia del tumor en el borde de resección del nervio óptico. Por lo tanto, nosotros en este momento vamos a colorear con eosina el borde de resección del nervio óptico para poder cortar un segmento de 3-4 milímetros y poderlo incluir para determinar y decirle al oncólogo si el paciente tiene tumor o no en el borde de resección quirúrgico. Podemos colorear este borde de resección con eosina para marcar al técnico histólogo cuál es el borde y por dónde va a incluir ese borde de resección. Una vez que tenemos coloreado ese borde de resección, se corta un segmento de 3-4 milímetros y se coloca en un cassette de procesamiento para llevarlo a un procesador de tejidos. Una vez que se ha identificado la lateralidad del globo ocular y se hizo el corte de sección del nervio óptico, podemos iniciar describiendo las características externas de este globo ocular. Vemos si existe o no congestión de los vasos que se encuentran en el tejido periquerático alrededor de la córnea o en la epiesclera. Asimismo, podemos identificar zonas de adelgazamiento de la esclera que traslucen el pigmento uveal en forma de estas manchas o máculas pardo oscuras. Lo importante, una vez que tenemos la identificación de la lateralidad del globo ocular, se empiezan a hacer las descripciones macroscópicas de las diferentes estructuras y la medición de los diámetros del globo ocular. En primer lugar, el diámetro anteroposterior, posteriormente el diámetro horizontal y por último el diámetro vertical. Para poder abrir el globo ocular, nosotros podemos realizar cortes o casquetes horizontales, cortes o casquetes verticales y cortes o casquetes oblicuos con ángulo hacia cualquiera de los dos lados, interno o externo. Aquí se encuentran los canales ciliares largos posteriores y colocamos la villa
directamente descansando sobre el nervio óptico. Una vez que abrimos el globo ocular, el líquido que sale, el líquido espeso, corresponde a el vítreo que está liquificado. Si nosotros podemos ir reconociendo las estructuras, esta zona clara que observamos aquí corresponde a la córnea, luego tenemos la esclera, el tejido uveal es el tejido oscuro, pardo negruzco, que está en el interior del ojo. En la porción anterior, el cristalino de color ámbar. La retina corresponde a una lámina transparente de tejido que está aplicada sobre el tejido uveal. Otra de las cosas que debemos hacer una vez que hemos realizado la descripción de todas estas estructuras es de cortar el lado opuesto del casquete central para permitir la entrada de los solventes en el globo ocular y poderlo ver en el microscopio de disección. Se le coloca sobre esta lámina para observarlo en el microscopio. En el microscopio de disección podemos observar la córnea en la porción anterior completamente transparente, luego la esclera blanquecina que corresponde a la túnica fibrosa o externa del globo ocular, posteriormente la cámara anterior delimitada por la córnea y el iris en su cara posterior, luego tenemos el tracto uveal donde observamos el iris, cuerpo ciliar y coroides completamente aplicada, luego tenemos la cámara posterior ubicada entre el iris y el cristalino, por detrás del cristalino la cavidad vítrea, y vemos la retina completamente aplicada y con la presencia de un tumor blanquecino en el polo posterior. Y la consecuencia de esto es un corte histológico, como lo vemos aquí si comparamos el bloque de parafinas y la lámina histológica.